El doctor Carlos Rosales es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha hecho maestría, estudios de posgrado en epidemiología en el área de medicina preventiva en California, en la Universidad de California en Davis, Estados Unidos. Cuenta con diplomados en Brasil sobre diversas actividades relacionadas precisamente con la epidemiología. Se ha desempeñado también durante 15 años en el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, hoy el INIFAP, con diversos programas sobre rabia, encefalitis, Auyeski, y actualmente es profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, donde ya tiene una labor ininterrumpida de 40 años en su actividad académica, impartiendo los cursos de epidemiología a nivel licenciatura, posgrado y diversos diplomados y cursos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos, AMVEC, de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria y miembro de la Academia Veterinaria Mexicana. Además, bueno, aquí nos dijo que le gusta el fútbol y que le va a la América, pues ahí algún defecto tenía que tener el doctor, pero bueno, le agradecemos al profesor José Carlos y le cedo el micrófono. Le damos una bienvenida, por favor, con un aplauso. Muchas gracias. Gracias, Pati. El último renglón pensé que no lo ibas a leer, pero ese era para en corto entendernos. La verdad, gracias. Curso precongreso, pues realmente pensamos que es de mucha prioridad. La plática que acabamos de escuchar de Horacio, excelente, me pareciera que podría tener el mismo título que mi plática que voy a dar. Y a lo mejor la de Primo también. Lo que pasa es que cuando uno hace el programa, quiere ser muy cuidadoso de ser, digamos, reiterativo en la importancia de esta enfermedad, y pues seguramente los que vamos a seguir, pues vamos a ir diciendo esto ya lo dijo Horacio, ya lo dijo Horacio, ya lo dijo Horacio. Pero más bien a mí me interesa hacer ahora lo que ya dijo Horacio en un esquema de carácter epidemiológico, con un enfoque epidemiológico, ir acomodando las cosas ya con una lupa de epidemiología, y pues algunas cosas obviamente las vamos a ir obviando porque pues ya inclusive las trató con mayor detalle el buen Horacio. Entonces, en la epidemiología básica, digamos, tenemos los principios de 3 esquemas que, manejándolos bien, conociéndolos bien, describiéndolos bien, prácticamente estamos dando un abordaje del estudio de una enfermedad pues muy completo, muy integral, y que nos permite además de esta forma el poder entender por qué ocurren muchas cosas, ¿no? En que pues los patólogos lo ven en un microscopio, lo ven a nivel de patología microscópica o macroscópica. El microbiólogo, en este caso el virólogo, lo ve con un enfoque totalmente etiologista de lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera. Pero pues ya el enfoque epidemiológico es integral, y esto se logra en base a la aplicación de estos esquemas, tanto de la historia natural como de la cadena epidemiológica, y más adelante poder diseñar estrategias que sean eficientes con los niveles de prevención. Entonces, empezando con, no sé si esto va a funcionar, pero no va a funcionar porque más bien tú me vas a ir pasando las diapositivas, ¿verdad? Entonces, empezamos. Este es el esquema básico de historia natural, y que no voy a hacer mayor énfasis en cada uno, pero cada uno de estos cuadros tienen atrás una línea de investigación que se sigue de grupos muy reconocidos a nivel internacional
que muchos de ellos son los que han hecho los estudios que mostró en su plática Horacio, pero aquí lo estamos viendo, nosotros estamos en este nivel, es el prepatogénico, todavía no ocurre la infección, y en el caso de peste porcina africana, pues es obvio que estamos en este nivel, aquí es donde nosotros estamos trabajando, en donde debemos estar trabajando. Cuando ocurre el estímulo, ¿sí?, es cuando entra el agente al organismo y es cuando empiezan a haber todos estos cambios. Hace un momento se hacía mención, Horacio hacía mención, la importancia del diagnóstico y que sea un diagnóstico oportuno, muy rápido y que sea preclínico. Pues es esto precisamente, detectar a la gente en este nivel, porque este es el nivel clínico. Nosotros estamos de pie viendo de aquí para arriba, no vemos esto de aquí abajo. Antes que pasemos al nivel clínico, en este periodo prepatogénico es donde se está interactuando lo que llamamos la triada epidemiológica y que aquí mi buen amigo Juanito Maqueda hacía mención de su mesa de 4 patas, ¿te acuerdas? Y que te decía, bueno, en realidad tú manejas así metiendo la parte zootécnica, pero en realidad es una triada en donde está la parte de la gente, la parte de las poblaciones hospedadoras, que aquí las identificamos con la H, y tenemos al medio en el que ocurre todo. Y que estas flechas precisamente son las que están denotando que es una cosa dinámica, nunca se detiene. Es permanente y dinámica. Todo el tiempo los agentes están interactuando con las poblaciones de hospederos, ¿sí?, y que estamos compartiendo, porque nos incluimos en esta triada, en el medio ambiente. Entonces, cada uno de estos, pónganse a pensar, hace un momento se preguntaban cuáles son los estudios de las garrapatas. Bueno, pues precisamente hay factores en donde en la cadena epidemiológica tenemos al reservorio, y ahorita lo vamos a ver, en donde hay una cantidad de estudios muy intensos, muy fuertes, y que pues son ejemplos de cómo se va dando respuesta a todas estas dudas que en algunos casos ya están muy conocidas. Debo anunciar que seguramente ya lo vieron, rabia transmitida por perro al humano ya ha sido declarada erradicada del país, México, por la OMS, bueno, por la OIE, yo no sé por qué por la OIE, debería ser por la OMS. Aquí tenemos un rabiólogo de excelencia, el buen Montaño. ¿Por qué la OIE? ¿Fue la OMS? Ah, es que en el chat que yo recibí decía que la OIE, o a lo mejor vi mal. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se me fue la señal. Eso quiere decir que ya se me fue la señal. Aquí está Primo, no, San Primo es toda una garantía ahí en la logística. ¿A qué se debió que se pudiera erradicar la rabia? Bueno, pues hubo desde la época de Pasteur, y yo creo que antes ya se estaba estudiando el virus, y fueron dando respuesta a todo esto que era el cuadro subclínico. La observación de un animal agresor, ¿por qué era de tantos días? Pues porque se sabía cuándo era el periodo en que la gente se podía empezar a eliminar a través de la saliva, por ejemplo. Son detalles pues que en otras enfermedades todavía no las sabemos. Por ejemplo, en el campo de la salud pública, el SIDA sigue siendo muchas, digamos, incógnitas a este esquema de historia natural. Ya lo de arriba, vemos que empiezan los signos, muy bien descritos, yo no me voy a meter en esto, en la plática de Horacio, y el curso de la enfermedad pues llega a terminar con la vida del hospedero, ¿no? En este caso la muerte. Pues cada uno de estos va teniendo mucha investigación. Esto es lo que viene siendo el esquema natural de enfermedad. La que sigue, por favor. Este es el concepto que se tiene de historia natural, porque al oír historia pensamos en lo que tradicionalmente se maneja, ¿no? ¿Quién la descubrió? ¿Dónde la descubrieron? Cómo se movió, etc. No, la historia natural, con enfoque de historia natural de enfermedad, es lo que ocurre en la evolución de una enfermedad
cuando se deja su propio curso, cuando no metemos nosotros la mano en la evolución de la enfermedad. Esto en la vida práctica pues no ocurre. Nosotros actuamos de momento en que vemos el horizonte clínico, los primeros signos, y a veces, que es lo ideal, en las grandes, en las empresas donde existe una persona que tenga mucha experiencia, se puede anticipar y empiezan a actuar antes de que aparezcan los signos. Y para eso viene el diagnóstico de prevención, que le llamamos el monitoreo para detectar los riesgos. Entonces, este es lo que es el concepto de la historia natural de enfermedad. La que sigue, por favor. Y que a la hora que la vemos en campo, pues realmente es muy diferente. Porque en historia natural, nada más estamos manejando una sola variable, que es los individuos o los animales que estamos inoculando con el agente. Pero no están interactuando ni con APP, ni con Auiesti, ni con fiebre, ni con nada. Cuando hicimos los trabajos de fiebre porcina clásica, ya hace algunos años con Morilla, ya en Palo Alto, hicimos inoculaciones de los animales con puro virus de fiebre porcina clásica, que nos proporcionó como virus de referencia la parte diagnóstica de sanidad animal. Y el cuadro clínico que veíamos era muy diferente a lo que veíamos en La Piedad y en Lagos y en todos lados, ¿no? Porque no había nada de lo demás. Bueno, seguimos. Yo creo que me la voy a tener que echar a capela, no sé. Bueno, aquí está hablando de la gente como primer integrante de esa triada. Yo creo que esta la podemos obviar, ya la mencionó perfectamente bien Horacio. La que sigue, ¿sí? Lo único importante que creo yo que resaltemos es que ese virus induce a una respuesta inmune en el cerdo, pero que esa respuesta inmune no es protectora. Entonces, ahí es donde está, quizás por la complejidad de todas esas proteínas que sintetiza el virus, la complicación para poder tener un buen biológico que sea efectivo y que dé protección. Se está trabajando mucho en esto. En España, el doctor Sánchez Vizcaíno nos mencionaba de una vacuna que están haciendo para vía oral, pues más que nada para proteger poblaciones de jabalís, porque recuerden que en Europa el movimiento del virus lo están llevando en mucho los mismos animales en vida silvestre, que es el jabalí, y no tanto como en China, de que es por todo lo que mencionaba del transporte y de los hábitos alimenticios que tienen. Entonces, pues esto ya lo mencionó, es un virus sumamente resistente. El que piense traer, la que sigue, por favor, el que quiera imaginar traer, la que sigue, por favor, esta, ¿cómo se llaman? Embutidos. Pues que es muy común pensar, pues me llevo un chorizo, me llevo un jamón serrano, me llevo algo. Pues en esas condiciones llega a haber, yo lo veo aquí como carne seca o carne, bueno, carne congelada no, pero carne salada con hueso, ¿sí? Esto, pues más de 100 días, 182 días lo han encontrado, ¿no? Entonces, pues realmente es un riesgo. Más tarde va a haber una plática, o más bien dos pláticas, una que voy a dar yo con lo de análisis de riesgo o de identificación de factores de riesgo, y luego el doctor Asad, que está aquí al lado con los acuícolas, va a dar la parte del manejo o la gestión de mitigar el riesgo, y pues ahí se va a tocar mucho de este tema. La que sigue. Este es el siguiente esquema al que hacía mención, ¿sí? En donde tenemos la cadena epidemiológica, donde otra vez aparece como el inicio de este esquema la parte de la gente, y aquí está el reservorio. El reservorio es aquella parte de esta cadena que es indispensable para perpetuar la enfermedad en el medio. Entonces, pues cuando hablamos, por ejemplo, de la rabia en perros, pues si no hay perros, pues no puede perpetuarse la rabia, ¿sí?
muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Alfredo, te acordarás aquellas sesiones de CONASA en fiebre porcina clásica. Pero muerto el puerco, no se acaba la fiebre porcina clásica ni se acaba la peste porcina africana, porque pasa a una cadena de alimentación en donde puede retornar y se da el ciclo, y entonces ahí está, digamos, lo complicado de ese tipo de enfermedades. Yo he escuchado en varias ocasiones de que nosotros estamos en venta de que no existe la garrapata, ese tipo de garrapata Ornithodorus en América y particularmente en México, pero tenemos otras garrapatas Ornithodorus, ya se mencionó hace un rato una de ellas con la que ya se hizo investigación en América. En México tenemos diversas garrapatas blandas como la Ornithodorus, y que potencialmente quiero pensar que tienen todas las características para poder ser reservorios del virus. El asunto es entender bien el ciclo silvestre del virus de peste porcina africana en África y lo diferente que es en Europa y en Asia. Entonces, mientras estuvo garrapata y cerdo en África y no se movía, pues la verdad, el mundo estaba ajeno a cualquier preocupación. Nos importaba, los ojos de la ciencia en la patología del cerdo estaban puestos en enfermedades como la fiebre porcina clásica, la enfermedad de Pierce, la diarrea epidémica porcina y muchas más. Pero no nos preocupaba mayor cosa la peste porcina africana, porque pues estaba en nichos muy particulares. Aquí el asunto es que se movió a Georgia, y esto ya cambió toda la situación, pero no fueron las garrapatas las que volaron a Georgia, como dijo Horacio, ya fue otros factores que movieron el virus, ¿no? Entonces, entender mucho lo del papel que juega en el reservorio el cerdo salvaje, el jabalí y la garrapata. Se hablaba del pecari, pero nosotros, es obvio que no hay estudios, no conocemos qué papel vaya a jugar o pueda jugar el pecari, pero ahorita hay una preocupación fuerte porque está el cerdo feral, y que pues aunque muchos dicen que yo soy un traidor a la ciencia por ahora defender el cerdo feral o hablar del cerdo feral, pero sí viene siendo un problema y potencialmente puede ser un gran problema si llegara a ingresar a América el virus de peste porcina africana, porque el cerdo feral se convierte en una plaga, para entenderlo de esa manera, y que el combate de este animal está siendo sumamente complicado en Estados Unidos, que ya hay más de 6 millones, según escuché hace unos días, y nada más en Texas creo que hay 2 o poco más, 2 millones de cerdos, y que estos cerdos pues se la pasan brincando el río para este lado porque aquí tienen alimentación y tienen mejores condiciones de sustento, y luego se regresan a Estados Unidos porque en el desierto no hay un predador de ellos, y sí están afectando a comunidades agrícolas pequeñas, cultivos, y a los grandes, digamos, empresarios en el campo de la producción de nuez, por ejemplo, en Chihuahua, donde les están pegando muy fuerte porque alteran todas sus condiciones de infraestructura para llevar agua a los plantíos de nogal, ¿sí? La puerta de salida es todo lo que se elimina de la gente. Entonces, pues ya vimos que este agente, lo mencionaba Horacio, el virus es un virus invasivo, es un virus que invade prácticamente todos los órganos, y al hacerlo así, pues se elimina por todos lados, por las heces, ya mencionaba el tiempo que dura el virus en las heces. Resiste este virus la parte de la digestión. Esto nos pone a pensar mucho, porque los que comemos puerco, pues aquí no tenemos riesgo, pero en China todos consumen puerco, y que los chinitos a la hora de ir a hacer sus necesidades están excretando este virus. Y entonces ahí quiero pensar qué protección podemos darle a nuestra bioseguridad externa. Eso es tarea de la autoridad, ¿no? Modo de transmisión, ya se mencionó mucho.
cómo se infectan en la puerta de entrada y lo que ya se habló de la gente. La que sigue, por favor. Y aquí están los ciclos, ¿no? Esto es a nivel de la garrapata, reservorio del virus, ¿sí? En refugios donde hay estas condiciones allá, sobre todo en África, y quién es el hospedador, que viene siendo el cerdo que tiene contacto con estas garrapatas en condiciones de campo. La que sigue. Este es el punto que mencionábamos hace un momento. Persiste durante el ciclo vital de la garrapata y esta garrapata actúa como reservorio, como vector biológico, porque se transmite en forma transovárica y transestadial, o sea, las nuevas garrapatas ya empiezan su ciclo infectadas, ¿sí? O sea, la garrapata sufre la infección del virus. Es como, por ejemplo, las encefalitis. El mosquito sufre la infección del virus, por ejemplo, de la encefalitis, de equina, pues nos pasó, lo estudiamos mucho en el tiempo de la encefalitis equina venezolana, y veíamos que ya las nuevas generaciones de mosquitos nacían con la capacidad de poder transmitir el virus. No necesitaban un virémico infectado, para poderse infectar y poder empezar a transmitir la enfermedad. Entonces, esos son puntos finos de la dinámica de la transmisión de enfermedades que hay que entender para entender luego los patrones de presentación. Fomites, vectores mecánicos. Esto también es importante porque, ok, no tenemos esa garrapata, pero tenemos estas moscas y están comprobadas que sí son capaces de mecánicamente, a diferencia de la garrapata, mecánicamente en tiempos cortos poder transmitir el agente. ¿La que sigue? Bueno, esto ya viene mucho en función de lo que se mencionó. La que sigue. Esta parte la tenemos que tener muy presente. Estos son, pues digamos, material que se trabajó en el autosim de CPA que se hizo hace un año, en el 2018, con Senacica. Lo hicimos allá en Tecámac, varios de los que estamos aquí estuvimos en este seminario, y se hacía mucho mención de los comisariatos. Los barcos, por ejemplo, que vienen de zonas de donde existe la enfermedad. Cuando fue el ébola en África, nosotros veíamos esto como que pues, estaba muy lejos, ¿no? Como que pues, pobres negritos que están allá sufriendo la enfermedad. Pero en una ocasión, oyendo a unos médicos epidemiólogos del sector salud, nos hacían ver que pues, no estaban tan lejos, que la verdad México tiene mucho comercio mercante con África por el petróleo y que estos barcos traen mercancía de la industria del petróleo y que vienen, pues digamos, trabajadores marinos en estos barcos y que podían llegar con periodos de incubación al país y aquí desarrollar la enfermedad y poderla transmitir. Y ponían un punto importante, decía, de todas maneras, si llegara a haber un caso de ébola en México, no iba a pasar lo que está pasando en África. ¿Por qué? Pues porque nuestras condiciones de vida son totalmente diferentes. Tenemos nuestras fallas, pero creo que estamos en mejores condiciones de salud que otros países, ¿no? Entonces, se hace mucho énfasis en las descargas de los barcos, de los aviones, y que no pasen a los tiraderos donde el cerdo puede entrar en contacto con algo contaminado y luego pase a la porcicultura tradicional. La que sigue. Y bueno, este virus difunde estas imágenes, yo creo que muchos las hemos visto. Este es parte de un boletín que sacaron de la reunión que hubo en Canadá, Estados Unidos y México, en donde pues prácticamente aquí tienen todo lo que puede traer el virus y que cada uno de estos pues vienen siendo riesgos que hay que controlar y que es de lo que parte se va a hablar más adelante, ¿no?
pero es por aire, por tierra, los turistas, los barcos y los aviones. ¿Sí? Este es un dato que nos dio Alfredo, que bueno que está aquí, corrígeme si lo capté mal, pero hablábamos de la importancia de la persistencia del virus en las excretas. Y miren esto lo discutíamos cuando la diarrea epidémica porcina, y decía Alfredo que un factor importante de la difusión de la enfermedad es que en Jalisco, por ejemplo, se mueven 6 millones de cerdos para el abasto. ¿Muy bien? Bueno, ya poquitos más, ya crecieron. 50% son cerdas de desecho de un inventario de 150,000 hembras en condiciones organizadas, entiendo así, ¿no? Sí, es el 50%. ¿Sí? Y en promedio excretan 2 kilogramos de heces por animal. Esto quiere decir que en promedio anual son 12,300 toneladas de excreta que se mueven en Jalisco. Y estos son 236 por semana. En pocas palabras, caminar en las carreteras de Jalisco, estamos oliendo a 33 toneladas de excretas de... ¿Estoy bien o no? Bueno, sí, claro, llegan acá al periférico. O sea que esto nos da idea del poder de la infusión de un virus de este tamaño, ¿no? Por eso la dejé. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, pues esto es lo que ya vimos en la cadena epidemiológica, la que sigue. Esto ya también lo mencionamos. ¿Sí? Los signos, hay dos formas. Horacio hablaba de que él no veía probable la forma subclínica o crónica. Bueno, está descrito que el cerdo salvaje, el jabalí, por ejemplo, no desarrolla la enfermedad letal como la desarrolla el cerdo doméstico. Y entonces por eso el cerdo salvaje anda infectado, moviéndose de un lado a otro, y que cuando los cazadores entran en juego, porque hay hasta ahora una campaña de indemnizan o le dan, a ver, aquí tenemos un buen cazador, ¿cómo está esto? Les dan una lana por matar X cantidad por cada animal que mata, ¿no? Una cosa de ese tipo para incentivar el control de las poblaciones de jabalí en Europa. Pues un jabalí de estos que cae en el camino, en el bosque, y que más adelante va a morir, porque pues, no lo mataron de momento, pero el animal va herido, ese animal queda como un foco de infección sumamente importante para animales corroñeros que mueven la carne, la llevan a otro lado y pueden llegar a una granja y demás. Afortunadamente esto no se ha visto, aunque ya hay algunos reportes de granjas organizadas, que esté ocurriendo. Más bien, los reportes a la OIE por parte de los países europeos son muchos focos, pero porque cada jabalí es un foco. A diferencia de en China o de Asia, en donde son menos focos, pero cada foco tiene un montón de puercos adentro. Entonces, es entender de esta manera lo que está ocurriendo, el panorama la diferencia en el panorama entre Asia y Europa. ¿La que sigue? Esta es la forma crónica que les mencionaba. ¿La que sigue? Y bueno, estas imágenes ya vamos porque ya las vimos, también somos de Internet, pero también la autoridad es de Internet porque ellos nos las dieron a nosotros, o sea que yo no creo que los que estuvimos ¿quién ha visto peste porcina africana? Me quedo montaño, pues dice Gay que ya la vio, pero la que sigue, así no está, no me puede criticar. El diagnóstico diferencial, tenemos un factor de riesgo grande, y yo lo veo de esa manera, que nosotros estamos habituados a la fiebre porcina clásica. Y decimos, oye, ¿será fiebre? No es PIRS. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿O qué dices? O circo, o una de estas, ¿no? No confiarnos
porque el día que aparezca, es que yo creí que no era la que sigue. Cuando hablábamos de los niveles de prevención, entonces decíamos, aquí es donde tenemos que estar. Este es el esquema de historia natural, aquí arriba está el esquema, y el periodo prepatogénico es donde estamos. Pero aquí hay una situación interesante. La prevención primaria, que es la que se da en este periodo, es promover la salud y la protección específica. Y nosotros no, en este virus, no podemos acceder a protección específica, no hay vacunas. Entonces todo recae en esto. ¿Y qué es esto? Pues es toda la campaña que se está haciendo a nivel de difusión, de concientización, de sensibilidad a la gente, porque no nada más es al productor, sino es a todo nivel, al turista, al que anda en el transporte de animales, a la persona que, cualquier persona que tenga de alguna manera el link con lo que viene siendo el producto final de la carne o de la producción. Esto de que está acá, pues ya sería lo que decía Horacio, de que mejor que no la veamos, que es cuando la estamos ya sospechando y la diagnosticamos en forma oportuna, pues inmediatamente aplicar el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues no hay de otra. Es la despoblación, es el rifle sanitario, es actuar de inmediato. Pero no es lo mismo actuar, como dice Juan Gay en sus varias veces que le hemos escuchado sus presentaciones, no es lo mismo apagar un pequeño conato de fuego en un basurero con un vaso de agua a querer apagar un incendio como los que luego llegan a ocurrir porque no se actuó a tiempo. Y entonces a nosotros ya nos ha ocurrido con la influenza aviar H7N3. Aquí vino un holandés al país, fue invitado por el grupo de aves de la Facultad de Veterinaria, y él nos decía, el mayor error que cometieron ustedes es haber aplicado vacunación. Y ponía un modelo de no hacer nada, aplicar vacunación o haber hecho el sacrificio oportuno. Y bueno, pues no había comparación. Pero lo que no sabía el holandés es que cuando se identificó la enfermedad, pues ya la enfermedad ya había difundido a muchas de las granjas grandes que existen en la zona de los Altos de Jalisco. Entonces ya no era factible poder aplicar lo que fue la despoblación, ¿sí? Se tuvo que recurrir a la vacunación y bueno, sí, se mataron, pero ya había brincado a todos lados, ¿no? Por ahí hay un ejercicio que nos proporcionó del CIBE, la doctora Ale León, en la que estaban los focos primarios, ¿sí? Más bien índices, porque primarios no creo que hayan sido. Ahorita hay que entender lo que es primario y lo que es índice. Lo primario es lo primero que ocurre y que de ahí la gente se empieza a difundir, pero no necesariamente es el índice. El índice es el que primero se diagnostica. Y la diferencia en tiempo de que hay del primario al índice es vital para poder tener una estrategia eficiente en la, pues digamos, en la eliminación, o sea, en la bioexclusión. Y bueno, pues este es el panorama que no queremos ver. Entonces, ¿dónde estamos? Tenemos que trabajar aquí, se está trabajando. ¿La que sigue? Ese mismo esquema aplicado a lo que vienen siendo los planes de emergencia que tiene Sanidad Animal es este. En el periodo prepatogénico tenemos la primera barrera, que es la cuarentena exterior. Y es todo lo que se está haciendo actualmente con la inspección en puertos, aeropuertos y fronteras. No hay otro por donde pueda entrar. Bueno, ahora sí tendríamos que poner la opción de los narcos, ¿no? Que hacen narcotúneles, pero fuera de eso no hay otra forma. Es o puertos, aeropuertos o fronteras. Y se está trabajando
intensamente en este campo. Hemos tenido varias reuniones en diferentes instancias con NASA, Sanvex, etcétera, etcétera, grupos técnicos, demás con sanidad animal, y pues se van viendo todas las medidas que se están aplicando. El problema aquí es, o más bien lo crítico aquí es que esas acciones sean eficientes y no se conviertan en acciones de carácter documental. A ver, aquí dice el librito que hay que inspeccionar todo lo que viene aquí en este embarque y no nada más llegar y revisar de que el checkpoint, la lista de cosas que se tienen que revisar, sino que realmente se haga bien la inspección para poder identificar algún punto por donde pudiera haber una falla y pudiera ingresar el virus. La que sigue, por favor. Y bueno, pues esto es lo que se está haciendo prácticamente, ¿no? América es libre, primero tendrá que llegar al continente del virus, entonces están extremando las medidas de bioseguridad a estos niveles que ya mencioné. La inspección de las importaciones se vuelve crítico, y aquí el punto está de que, por ejemplo, los binomios de perro con funcionarios, pues el perro está capacitado para detectar productos de origen animal. Pero si al perro le ponen un container, como los que vimos hace rato, que vienen contaminados, pero no traen productos de origen animal, que antes estuvo, pues digamos, guardando productos que dejaron contaminación, no se lavaron bien y no se desinfectaron bien, y ya vimos que con este virus es muy importante, pues el perrito va a mover la cola nada más, no va a señalar, aunque adentro esté el virus. Y esto es un punto muy, muy crítico. Entonces, ese container hay que hacer un rastreo en qué se ha usado anteriormente, no nada más aquí ver que el perrito no movió la oreja y dijo aquí hay algo. Entonces, son puntos muy, muy, muy importantes, ¿no? La vigilancia epidemiológica obviamente juega el papel quizás más importante. Hay que tener conciencia en notificar cualquier sospecha. Y aquí es también donde viene el problema crítico. Ya nos los dijo uno de los dirigentes de la producción porcina en México. El día que haya no se va a notificar. Y lo dijo abiertamente en presencia de las autoridades máximas. En el conversatorio que tuvimos hace unas semanas allá en Durango. Y dijo, ¿saben por qué? Porque ¿quién va a proteger a ese productor? Pero sin embargo, pues hay cosas que hay que entender, la que sigue. Hay cosas que no se van a ocultar o no se pueden ocultar, no lo van a notificar, pero al rato se va a notar. La que sigue. Sí. Le doy para atrás, ¿te gustó? A nivel regulatorio también se está actuando. Este es el acuerdo por el que se establecen las medidas para prevenir la introducción del virus a México, y traen todos estos capitulados, ¿no? Y algo que hay que tener en cuenta, está sanciones. Entonces, el que no notifique, al menos legalmente lo pueden sancionar con todo el rigor de la ley porque está prescrito. Pero hay un punto, yo no conozco todavía a alguien que no hayan sancionado por brincarse las trancas. No sé, los más avanzados en edad, por no decirles viejos, si saben algo. A ver, Maqueda, ¿tú sabes de alguien así? Pues yo no conozco a nadie, ni en fiebre, ni en Auyeski, ni en influenza, ni en esta. Entonces, pues mientras no tengamos ejemplos de alguien que embotellen por no notificar, pues la gente no va a notificar a la que sigue. ¿Mago? Sí, ahí está. A nivel internacional, nosotros pertenecemos a la región de OIRSA. También OIRSA está haciendo lo propio a nivel regional con los países centroamericanos, Caribe y México.
Asad Heneidi ha estado trabajando con ellos en forma particular y han tenido reuniones y todo. Yo creo que en su plática va a hablar algo de esto, la que sigue. Esto ya lo mencionamos, orgullosamente somos uno de los 5 países que no tenemos las enfermedades con mayor implicación a nivel internacional, la que sigue. Y tenemos historial de éxito. Tenemos un historial de éxito porque sabemos hacer las cosas. Hemos logrado erradicar enfermedades en condiciones, ya digo Juanito, espérame, déjame. Yo quiero reconocer a Juan Bustos porque nos apoyaron muchísimo, aquí está su logo para que lo vean, en la difusión de este evento, de este congreso, perdón. Hemos tenido éxito y muy buen éxito en erradicar enfermedades y algunas muy complicadas que países desarrollados no lo han logrado. Ahí está fiebre aftosa, que para la época en que se logró erradicar fiebre aftosa en México, pues todavía la tierra estaba caliente y no había diagnósticos, no había PCRs, no había todo lo que hay ahora, no había vacunas buenas como la subunitaria de fiebre porcina clásica, por ejemplo, no había nada de eso. Ya no me oyeron aquí, pero bueno, la encefalitis equina de Venezuela, donde hay vectores que vuelan, ¿sí? Las enfermedades hemorrágicas, gracias a Dios, virales del conejo, que la verdad, en la ciudad más poblada del mundo, según decía Juan en su momento, Juan Gay, en una especie que no se puede controlar la movilización, en donde en el metro podía ir personas cargando un animal infectado, pues en esas condiciones logramos sin vacuna, con mucho del apoyo y la estrategia que se creó con las escuelas de veterinaria y la participación de estudiantes, se logró erradicar. Y hay países en Europa que siguen con este problema, ¿sí? El gusano barrenador, salmonela, enfermedad de Newcastle, y bueno, pues nuestro orgullo, porque ya aquí participamos muchos, ¿sí? Bueno, yo participé desde por acá, pero no en la de aftosa, no. Fiebre porcina clásica y Auyeski. Entonces, no, ahí está Maqueda. Tenemos experiencia para poder erradicar. ¿La que sigue? Y bueno, estos ya nada más son imágenes de todo lo que se está haciendo. Pero, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de lo que decíamos hace un momento. Se están haciendo los pósters, las carteles, la información y demás. Pero si esto no se llega a poner en el aeropuerto donde lo vea el turista, pues de nada sirve. Y un día que lo platicábamos, decíamos, oye, pues ya llegamos de tal lugar a México y yo no he visto estos pósters. Es que no había dinero para imprimirlos y ponerlos. Y ahora espero que ya estén puestos, ¿no? No he viajado, ya no me invitan, entonces ya no salgo, pero yo no los había visto, ¿sí? Horacio, que sí es el que viaja más, ya menciona que ya se ven más. ¿La que sigue? Pues con esto termino la presentación. Gracias y no sé en tiempo, Pati. ¿Cómo andamos en tiempo? Porque ¿Alguna pregunta o comentario? Quedó todo claro. Pues es que todo lo aclaró Horacio. Ya casi nos podemos ir al break. Bueno, pero no está de más la situación de seguir repitiendo y repitiendo hasta que se nos quede grabado que es una amenaza, que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que llegue, y esto solamente se va a hacer con la sensibilización. Acá tengo una pregunta, paso para el micrófono, por favor. Es más que una apreciación. ¿Podría regresar la lámina, la anterior? La anterior, sí, a ver, ahí está. Esta. En sus reportes veo el que dice mover a México, peste porcina africana. Por el logo, quiero pensar que eso es del gobierno Felipe Calderón, más o menos la época, ¿no? Ese lleva 2, 3 sexenios. No. ¿No es de ahorita? Es Peña Nieto. Ok. De eso a la fecha,
qué tanto o sea, de lo que detectaron en ese momento a la fecha, cuántas acciones o qué acciones se hacían y qué acciones se han dejado de hacer, o si seguimos haciendo las mismas acciones derivado que veo que ya había una alerta en este tema. No sé si me expliqué, o sea, ya Sí. por la información que compartes, esto ya se sabía, ya se estaban tomando medidas, ya se estaba haciendo algo, desconozco, yo no estaba en el medio, ahora que me involucro como director de sanidad, veo esta alerta, veo este interés de poder darle seguimiento a esto. Yucatán está en una posición importante para tomar acciones. Entonces, ¿qué se detectó? ¿Qué se estaba haciendo? ¿Qué se dejó de hacer? ¿O si estamos haciendo lo mismo que han estado publicando, ¿no? Mira, reserva de que alguien también quiera opinar, porque esto es de percepción personal, ¿no? Con estas enfermedades no hay nada nuevo que hacer. Esto, la verdad, son medidas que ya se tienen establecidas a nivel internacional. Los comités de expertos de OIE y de los organismos internacionales están mandando señales a todos los países en riesgo y sedes de su organización para aplicar esas medidas. Ahora, ¿qué se ha dejado de hacer de cuando estaba Peña Nieto? Porque esto es de la época de Zagarpa, bien lo ves. La peste porcina africana a nosotros en América, o al menos aquí en México, mientras estuvo en África, como mencioné, no la volteábamos a ver. Sabíamos de ella, ¿no? Pero no la volteábamos a ver, ya mencionábamos que teníamos otras preocupaciones. Al momento en que se mueve a Georgia y que empieza a avanzar poco a poco, empezó a generar una preocupación. Si aquí estamos los de CONASA 2, 3, 4, en el 2012 ya habíamos tenido una videoconferencia como la que dio aquí Horacio con el doctor Sánchez Vizcaíno, hablando de el gigante dormido, así le puso el título a la plática, se recordarán, y hablaba de que no iba a pasar mucho tiempo, 2012, en que esto fuera una alerta a nivel mundial. Y bueno, pues no se equivocó. Y cuando de Georgia ya brinca a más a países, ya baja hacia los países de la Europa del Este, digamos, se afecta a Rusia, y vienen también fenómenos importantes, porque China entra en conflicto comercial con Estados Unidos. Y entonces, pues, se le hizo muy fácil empezar a importar carne de Rusia. A Rusia se le hizo muy interesante el que se pelearan los chinos con los americanos, porque abrió el mercado para meter carne a China. Y esas fueron causas que intervinieron para entrar a Asia. Al momento en que entra a Asia, es cuando ya todos los países, no nada más México, empiezan a tener comités de estudio, de medidas aplicadas, de prevención, de poner mayor vigilancia en sus fronteras, de inspeccionar con mayor cuidado todo lo que se importaba de Asia, etcétera, etcétera. Pero ya son las medidas que ya están dadas. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo en México, o lo que se está haciendo en México, a los diferentes niveles, está bien. En todos los niveles, nosotros ahorita, por ejemplo, a nivel docencia en la universidad, tenemos muchos estudiantes, que aquí hay algunos que más adelante van a presentar sus pósters, que están haciendo sus mecanismos de titulación a través de estancias con un convenio con Senacica en diferentes direcciones de allá,
haciendo análisis de información, haciendo búsqueda de información y aplicando, digamos, lo que aprendieron en la escuela y dando sus opiniones y todo, y han hecho cosas interesantes, ¿sí? Entonces, eso nada más en cuestión de docencia, independientemente de investigación y demás. Pero no se puede hacer nada más porque acuérdate que nosotros no podemos ni siquiera investigar con el virus. Aquí tengo otro comentario, doctor Primo, por favor. Gracias. Es interesante tu pregunta, Gerardo, y yo completaría un poco y después me voy en mi plática a exponer algo de esto. Sí se hacía, tan es así que está el póster. Incluso yo recuerdo 2 operativos muy padres que al menos vi toda la explicación de la logística que se iba a tener para el Mundial en Rusia. Fueron más de 40,000 mexicanos ahí, y para las Olimpiadas de Brasil. Eso nos habla de que es un trabajo constante, poco conocido, poco publicitado por falta de recursos, ¿ok? Pero que cuando viene la magnificencia y lo que está pasando en China, que espero poder explicarlo mejor más tarde, la situación cambia y entonces ya todos nos alertamos, sí, pero que lo estamos viendo todos los días en redes sociales. Hasta antes del 6 de agosto del año pasado no veíamos nada. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso hoy queremos todo, tapetes en todos lados, cubrebocas, perros, reinfectores y lo que me pidas. Pero siempre ha existido esto. Hubo en América y nunca nos pegó. Alfredo va a hablar un poco de eso. Juan Gay, nuestro actual director de salud animal, en todos los casos le tocó hacer los cierres de foco. O sea, hay experiencia, hay conocimiento. Muchos aquí participamos en la campaña Fiebre Porcina Clásica y sabemos de qué se trata. Cuando había broncas de edad Maqueda, cuando había que meter por un lado la vacuna y por el otro lado el suero hiperinmune para que no se mueran, eso no me tocó, me lo contó Maqueda. Entonces, no me tocó. No, algunos desfibrilaban como botellas de Coca-Cola, digo, o sea, eso es, de veras que es historia. Entonces, bueno, a rato nos vemos y seguimos platicando. Un tequilita. Bueno, pues agradecemos al maestro Carlos Rosales Ortega su participación y le hacemos entrega de su constancia de participación. Muchísimas gracias. Gracias.